de libros de Alain de Benoist. En primer lugar, le voy a ceder la palabra al señor José Alsina, director de la revista Libros. Bueno, buenas tardes a todos. Evidentemente es un placer estar aquí porque no solo vamos a hablar de Alain de Benoist, sino que vamos a hablar con Alain de Benoist, lo cual le da pues, al tema un valor enorme. Yo tengo que disculparme por dos cosas. En primer lugar, tendré que irme antes de que se acabe el acto, porque tengo que coger el acto a las 8:30. Y también en segundo lugar, porque la verdad estos días han sido muy intensos y tampoco he tenido demasiado tiempo para preparar esta presentación. Con lo cual voy a recurrir a una costumbre muy hispánica que es la improvisación, ¿no? Yo no recuerdo exactamente cuándo oí hablar por primera vez de Alain de Benoist. Debería ser a final de la década de los 70. Leí alguna revista, pero sí que recuerdo muy bien el día en que compré por primera vez un libro suyo, el libro editado por Inés Planeta, Las ideas de la mano derecha, creo que se llamaba así. Era un día del año 1981, de principios de julio, en que yo estaba, era el día que entraba en, que iba a iniciar unas oposiciones a cátedras de instituto. Recuerdo que compré el libro en un kiosco, que esperaba, porque bueno, quedaba tiempo, ¿no?, para empezar, empezábamos más tarde, y empecé a leer el libro y la verdad es que estuve a punto de pasar las oposiciones y seguir por él. Bueno, al final, sin que solo buen sentido, lo dejé para después. Bueno, aquel año no la saqué, pero la culpa no era del libro, porque seguramente no las habían preparado lo suficiente. Bien, el libro realmente fue un impacto, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, llegan los libros, conocer más cosas, ¿no?, sobre este autor, que creo que es un auténtico maître à penser, ¿no? Los franceses llaman un maître à penser. Bueno, pienso que aquí se ha batido un récord. Yo nunca había visto en tan poco tiempo sacar tantos libros, ¿no? Todo empezó con el libro colectivo en el que tuve el honor de participar, y después, en cuestión de poco tiempo, bueno, pues ya veis, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el récord que ha batido Ediciones Fides es importante. Xavier Zubiri decía de Ortega y Gasset que no solamente era un filósofo muy importante, ¿no?, sino que había abierto un horizonte nuevo de filosofar. Yo creo que esto mismo lo podríamos aplicar a Alain de Benoist. Es decir, no es solamente lo que ha escrito, no es solamente lo que ha hecho, que es muchísimo, ¿no?, evidentemente, de libros, artículos, conferencias, sino que ha abierto un camino que la verdad es que hasta entonces, pues, para muchos nos era desconocido, que no teníamos ni idea de que pudiera existir, de que sí que teníamos ciertas referencias intelectuales, pero eran referencias muy parciales, en campos muy concretos, ¿no? Pero aquí nos encontramos con una obra que tiene no solamente una enorme amplitud en cuanto a cantidad, sino que es una obra que se extiende con una erudición importantísima en amplios sectores del conocimiento, ¿no? La metapolítica, la sociología, la psicología, la biología, la pedagogía. Es decir, que realmente no es una obra centrada en un tema, sino que realmente abarca una enorme cantidad de temas y que además, con el paso del tiempo, se ha ido abriendo cada vez más. También creo que es interesante señalar la evolución de este pensamiento, ¿no? Es decir, todo pensamiento medianamente activo evoluciona, evidentemente dentro de unos parámetros, pero evoluciona, y así es cierto lo que ha pasado con el pensamiento de Alain de Benoist. Si comparamos al primer Alain de Benoist joven, cuando publicaba en aquella revista Europa Acción, hasta el actual, obviamente se nota pues, que ha sido una serie de cambios sin salir de un paradigma fundamental, pero realmente ha habido una serie de cambios importantes que, por otra parte, responden también a una respuesta intelectual a los mismos cambios que se producen en el mundo circundante. Es decir, no es lo mismo el mundo antes de que se hundiera la Unión Soviética, por ejemplo, que después de que se hundiera la Unión Soviética. Esto es algo que parece muy evidente, ¿no? Escuchas por ahí ciertos discursos y da la sensación de que hay gente que todavía no se ha enterado de que la Unión Soviética se ha hundido, y que hemos pasado, como dice otra persona que creo que es una referencia importante, que es una pena que hoy no haya podido estar aquí, que es Alexander Dugin, que cuando termina la modernidad y empieza la posmodernidad, y es el momento en que se hunde la Unión Soviética, en que desaparece la única ideología que se oponía al liberalismo dominante. Entonces el liberalismo ya se convierte en neoliberalismo, ya deja de ser
sigue siendo una ideología política, pero que pierde esta sensación de serlo, es decir, ya se convierte en lo que algunos autores franceses como Lardot y otros que, por cierto, que están en la izquierda, han hablado de la nueva razón del mundo. Es decir, los pilares básicos de esta ideología para mucha gente ya son aceptados no como una propuesta ideológica o política, sino como el sentido común. Es decir, hoy día el sentido común es neoliberal, por lo tanto, el que se opone al mismo, evidentemente, queda fuera, ¿no?, de esta especie de consenso genérico. De hecho, lo que después Dugin desarrolló, ya lo apuntó Alain de Benoist en un libro suyo, que este creo que no está en español, creo que no está traducido, que lleva un título muy significativo, contra el liberalismo hacia una cuarta teoría política. Bueno, pues esta idea de la cuarta teoría política, que fue Alain de Benoist, que puso encima de la mesa, después Dugin la ha recogido y ha hecho un trabajo quizá menos extensivo, pero más intensivo en un terreno determinado. Bien, yo la verdad es que no tengo gran cosa más que decir. Pienso que es un hito importante, aunque evidentemente en el país en que tenemos la suerte y desgracia de vivir, este hecho creo que no va a tener el impacto que debería tener, pero como mínimo podemos estar orgullosos de que en cuestión de muy poco tiempo haya aparecido un libro como este, donde diversos autores, incluso algunos críticos, hablan de la de Benoist, y a continuación pues esta serie de libros, los cuales pienso que la editorial Fides ha batido el récord. Muchas gracias. Bien. Uno de los principales impulsores de esta colección, porque si os fijáis, es la Biblioteca Metapolítica. Uno de los principales impulsores, y que es una lástima que hoy no esté con nosotros, bueno, lo voy a explicar, es el señor Jesús Sebastián Lorente. Por motivos personales no puede estar aquí. Me ha pasado, digamos, el discurso, la ponencia que tenía preparada para el día de hoy, que en su nombre voy a pasar a leeros, que se titula Alain de Benoist, el maestro disidente, por Jesús Sebastián Lorente, el coordinador de la Biblioteca Metapolítica. Agradecer, en primer lugar, la asistencia a esta jornada de todos los amigos, colaboradores, críticos, curiosos e incluso adversarios ideológicos que han tenido a bien acudir a este encuentro. Por supuesto, agradecer la visita a Alain de Benoist, especialmente si consideramos la complejidad de una agenda repleta de viajes, conferencias, debates, comparecencias en los medios de comunicación y, como no, de las horas necesarias para la reflexión, lectura y escritura. Agradecer también la gentileza de Ediciones Fides, cuyo patrocinio ha hecho posible este encuentro, así como la colección de libros que le sirve de excusa y motivación. Y por último, pedir disculpas por mi inexcusable ausencia, que, a pesar de su aparente injustificación, no he podido evitar a causa de inaplazables requerimientos clínicos para arreglar esas pequeñas averías que casualmente suelen coincidir como una maldición con eventos difícilmente repetibles como el presente. Esto pienso que no hacía falta decirlo, pero bueno. Antes de comenzar, dos advertencias. La primera, que hablaremos de nueva derecha y de neoderechistas, no por convicción ni por asunción de estas denominaciones, sino por puro convencionalismo. En fin, para entendernos y evitar así el uso de farragosos circunloquios. Y la segunda, que no hablo francés, así que ruego a los asistentes que contengan sus ácidos comentarios cuando por razones del guión deba pronunciar algún nombre o expresión en esta lengua franca. Hay pensadores que trazan un camino o dibujan una casa. Alain de Benoist dibuja un paisaje e invita al lector a explorarlo. Una frase de José Javier Esparza. Esta es, en mi opinión, la mejor descripción, como síntesis, del pensamiento de nuestro invitado. Y es que Alain de Benoist es un pensador que a nadie deja indiferente. Como señala Tommaso Pisone, pocos autores, a partir de la segunda mitad del siglo XX, han sido tan debatidos, incomprendidos, odiados, apreciados por sus críticos y seguidores, como Alain de Benoist, intelectual atípico, escritor políticamente incorrecto, versátil e incansable ensayista, o por utilizar la afortunada fórmula de Diego San Román, un intelectual ubicuo e hiperactivo. Su prolífica actividad, que transcurre desde finales de la década de los 60 del pasado siglo hasta hoy día, su inclasificable ideología, más allá de la derecha y de la izquierda, y su pensamiento multidisciplinar, filosofía, historia, política, sociología, ecología, economía, así como el hecho de constituir un inacabable foco de sentimientos encontrados, odios viscerales y pasiones incondicionales, siempre nos recuerda a dos escritores malditos, como Martin Heidegger, Junger o Schmitt. Miembro fundador de la Revolución Francesa Grece, en 1968, núcleo central de la denominada Nouvelle Droite,
pronto se constituye en torno al autor una auténtica escuela de pensamiento dirigida a la renovación ideológica de una derecha radical europea que había quedado deslegitimada por la derrota de los fascismos. En el interior de esa profunda crisis institucional y doctrinal emerge la figura de Alain de Benoist, auténtico animador y teórico del movimiento neoderechista, como el exponente más claro de dicha regeneración en un intento de superación de la dicotomía izquierda-derecha y la crítica de la modernidad en clave revolucionario-conservadora. Hay también bastantes discípulos y colaboradores, aunque totalmente mediatizados y eclipsados por su político patrón, pero ya no existe la asociación privada que servía de referencia para los animadores y seguidores de esta corriente ideológica. Si bien el Grece no es el primer intento de renovación profunda del pensamiento de la derecha radical europea, sí que constituye, sin duda alguna, el movimiento más original y prolífico de los producidos después de la Guerra Civil Europea de 1914 al 45, especialmente por su objetivo de arrebatar a la izquierda esos espacios políticos y doctrinales que le hacían dominar la hegemonía cultural de acuerdo con la teoría gramsciana. Parecía tratarse de una resolución posmoderna, metapolítica y transversal del Juni Club de Moeller van den Broek, un movimiento neoderechista abierto al debate con la nueva izquierda más inquieta y muy crítico con el pensamiento de la derecha tradicional, sea católica, conservadora o liberal. Se aspiraba, desde luego, a constituir un movimiento ideológico al servicio del renacimiento de la identidad europea, en plena decadencia por la presión del americanismo y del extinto sovietismo. Entonces, el enemigo era precisamente el sistema occidental, fruto de estas ideologías igualitarias y universalistas generadas por el modernismo judío-cristiano, del que Europa, unida al tercer mundo, debía descolonizarse por imperativo histórico. El carácter originaria y abiertamente polémico de la nueva derecha ha provocado, no obstante, la pérdida irreversible de ciertos apoyos sin los cuales ninguna iniciativa metapolítica puede prosperar. Pero a cambio le ha dotado de una novedad y una receptividad asombrosas en el mundo intelectual, lo que explica las profundas transformaciones y modificaciones que de la mano sabia, aunque estratégicamente divagante de Alain de Benoist, ha experimentado su pensamiento en algunos de sus aspectos fundamentales. Gracias a él, la nueva derecha se ha convertido, en palabras de Charles Champetier, en comunitarista, radical democrática, europeísta y neopagana. Un posmodernismo radical que resume su posición en un tercermundismo diferencialista que apuesta por una Europa fáustica, plural y diversa, posicionada contra el liberalismo y en todas sus manifestaciones igualitarias y universalistas. En todo caso, Alain de Benoist es un escritor prolífico, autor de una obra ensayística y periodística que parece no tener límites y que por su originalidad y profundidad merece ser conocida por el público lector español. La obra de Benoist comprende casi un centenar de libros, como autor o coautor, y miles de artículos, ensayos, editoriales, conferencias, entrevistas, etc., prácticamente inéditos en lengua española, a lo largo de los cuales puede examinarse su evolución ideológica y sus innovaciones filosóficas. Para aquellos que nos encontrábamos en plena efervescencia juvenil, inmersos en la dinámica de las nuevas generaciones del proyecto político y dedicados a iniciativas editoriales de escaso éxito, guiados por prometedores políticos, luego defenestrados, y brillantes periodistas, hoy denostados, aquel feliz descubrimiento supuso un hito en nuestras vidas, y ahora volveríamos a ser como antes. No podíamos adivinar, ni siquiera intuir, que aquellas ideas con las que pretendíamos alcanzar la hegemonía cultural y el poder político acabarían, una vez destruido el fascismo y desterrado el comunismo, sepultadas por el maldito neoliberalismo contra el que nos habíamos conjurado combatir. El liberalismo ha triunfado, fin de la historia. ¿Tendría razón Fukuyama? Entonces, ¿qué hacer?, se preguntaba Dominique Renner. ¿Habrá servido todo esto de algo?, se cuestionaba Michel Marmal. Desde la publicación en 1986 de esa primera obra en español de Alain de Benoist, se han editado en total 9 libros del autor en nuestro país. Las ideas de la nueva derecha, Konrad Lorenz y la etología, Ernst Jünger y el trabajador, decrecimiento, paganismo, comunismo y nazismo, más allá de la derecha y de la izquierda, la democracia como problema. Y 2 libros sobre el autor y su movimiento ideológico, La nueva derecha, 40 años de agitación metapolítica, y La nueva derecha y la batalla de las ideas. Las últimas ediciones debidas a la gentileza de Altera y Nueva República, antecesora de Fides. Una cifra nada desdeñable, por supuesto, pero solo una pequeña muestra de una obra inabordable, y que además no refleja la evolución de su pensamiento en los últimos lustros, evolución que se antoja fundamental para el desarrollo de cualquier estrategia ideológica y metapolítica.
A partir de aquí, la producción editorial relativa a la nueva derecha pareció secarse completamente. Así que los incondicionales lectores, unos por devoción ideológica, otros por vocación crítica, nos preguntamos como Brenner, ¿qué hacer? Pues lo teníamos meridianamente claro, escribir un libro sobre Alain de Benoist. Nos resultaba indiferente que el libro lo formase en colaboraciones en forma de anécdotas, experiencias personales, críticas, estudios, recuerdos, síntesis, bibliografías, premoniciones, propuestas. Lo único importante era escribir sobre él. ¿Para qué? Para restaurar el interés por su obra, para animar a los espíritus inquietos de la periferia del sistema a iniciar un viaje en búsqueda de un pensamiento iconoclasta, disidente, rebelde, radical, en definitiva, una cosmovisión diferente. Y la respuesta al llamamiento para escribir entre todos el libro proyectado no solo fue un éxito total, también resultó ser entusiasta. Los viejos y los nuevos benoistianos, y también algún observador contra de Benoist, pero doctorado en su obra, se reunían para escribir un libro sobre el maître à penser, maestro del pensamiento. Pero no pudimos escribirlo entre todos. Algunos, como nuestro amigo mexicano José Antonio Hernández García, nos dejaron, pese a su voluntad de aferrarse a la vida. Otros no llegaron a tiempo. Así nació a principios de este año el primer volumen titulado Alain de Benoist, Elogio de la disidencia, que por cierto no hubiera sido posible sin el entusiasta patrocinio del editor de Fides, Juan Antonio Llopart. En cuanto conoció la iniciativa, no dudó ni un instante en hacerse cargo de su publicación. Entonces los dos pensamos que este libro supondría un antes y un después. De momento ha supuesto un después, con puntos suspensivos y algún que otro interrogante. Pero el incondicional apoyo de este editor no se quedó ahí. Este libro iba a servir como momento fundacional de una nueva colección, bautizada como Biblioteca Metapolítica, en la que se publicarían los textos de los principales protagonistas de la nueva derecha, especialmente, como no, de Alain de Benoist, pero también de otros como Pierre Levigon, Dominique Werner, Charles Champetier, Thibault Isabel, Jean-Claude Valla, Michel Bougans, François Bouquet, Jacques Marlot, Giorgio Locchi, Luc Powell, Charles Robin, etc. Y ya sería todo un lujo poder contar también con la edición de autores no pertenecientes a la corriente nueva derecha, como Alain Soral, Renaud Camus, Paul-François Pauli, Robert Redeker, Louis Hermé, Éric Zemmour, Richard Millet e Ivan Roux. Parece obligado que siempre sea Francia el lugar donde aparecen las ideas revolucionarias que incendian los espíritus, y esto lo dice un español, aun a sabiendas de que ese sentimiento antifrancés que arrastramos desde la guerra de independencia. Y lo cierto es que llevamos por el número 5 de la colección. Le seguirán otros programados como El enemigo americano, con o sin Dios, o Europa, el imperio interior. El objetivo a medio plazo es publicar libros y recopilaciones de artículos que abarquen la práctica totalidad de los grandes relatos de la nueva derecha: identidad, europeísmo, antiliberalismo, antiamericanismo, diferencialismo, paganismo, idea de imperio, crítica del cristianismo, feminismo, sexismo, ideología del trabajo, retorno a lo sagrado, decadentismo, ecología, socialismo no marxista, comunitarismo, democracia, conflicto, federalismo, soberanía, etc. Sería ilusorio aspirar a la publicación de todo el material generado en el ámbito de la nueva derecha, pero sí es posible seleccionar lo más representativo. Por si fuera poco, de aquella primera colección ha surgido la idea de otra sobre los orígenes, Origines, que precisamente se ha iniciado con otro libro de Alain de Benoist, esta vez sobre Arthur Meurer van den Broek y la Revolución Conservadora Alemana. Llegarán otros sobre Junger, Firiart, Hamsun, Spengler, Sorel, Pareto, Ébola, Heidegger, Schmidt, Michels, Pegui, etc. Y para redondear la faena, el número 25 de la revista Nil Obstadt, dirigida por nuestro amigo Josep Alsina, dedicará su dossier central a una disección anatómica de la nueva derecha, en la que llevamos de siglo, utilizando para ello un instrumento dinámico como es la entrevista. Y voy a aprovechar esta ocasión para hacer una imputación de cargos a todos aquellos que, dominando la lengua francesa, la guardan para sí mismos, sin compartirla con los demás a través de las necesarias traducciones de los textos originales. Claro, ellos ya pueden leerlos, que traduzcan ellos, pensarán. Resulta poco solidario hacer lecturas de las publicaciones neoderechistas en la lengua de origen y posteriormente escribir florituras de artículos o ensayos sobre las mismas, aprovechando el desconocimiento de los lectores, al tiempo que exigen a los demás esfuerzos editoriales sin precedentes, considerando que no cuentan con esos recursos lingüísticos, aunque sí con un auténtico compromiso con el combate metapolítico. Así nos va, afortunadamente. Siempre nos quedará Jordi Garriga, al que mando un saludo, que puede considerarse el traductor oficial de nuestro país. En fin, si hace unos años alguien nos hubiera pronosticado
que se iban a desarrollar toda esta serie de acontecimientos, hubiéramos pensado que estábamos soñando. Y realmente, a pesar del trabajo, las traducciones, las correcciones, las maquetaciones, las portadas, las ventas, es un sueño lo que estamos viviendo, con pasión, con ilusión, como hacían las cosas nuestros antepasados. Y gracias especialmente a varios personajes que parecen sacados de la trilogía del Señor de los Anillos, y a históricos no por su veteranía, sino por su valía. Tengo que citar obligatoriamente: Esparza, Portella y Llopart, 3 elfos en medio de tanto orco. Hace unas décadas enviamos a los hobbits en busca del mapa del anillo y volvieron sin él. Hoy seguimos sin noticias de Aragorn y seguimos buscando al mago Gandalf. Pero gracias a estos amigos y camaradas, ciertamente hemos encontrado tantos anillos como para ensamblar varios logotipos olímpicos. Ahora podemos decir por fin que hemos llegado a la Tierra Media. Muchas gracias. Pido disculpas por haber leído tan deprisa, pero es por cuestión de tiempo. Cedo la palabra al señor Javier Portella, editor y escritor. Y director del periódico El Manifiesto. Digital, El Manifiesto. Muchas gracias. Vamos a ver. Intentemos ir a lo esencial, intentemos ir a la raíz última, más profunda en todo caso. ¿Qué es lo esencial que caracteriza a este señor Alain de Benoist que está hoy entre nosotros? Que está hoy entre nosotros no solamente como el gran autor, el prolífico escritor, el gran pensador, el gran erudito, el gran divulgador también que es, sino, además de todo esto, por ser sobre todo y ante todo el impulsor de este movimiento al que, como mal menor y por comodidad, como decía Jesús Sebastián, seguimos llamando con el nombre de Nueva Derecha, este nombre desgraciado, lamentable, que se ha puesto a algo que se define precisamente por no ser ni de derechas ni de izquierdas, o más exactamente, como le gusta precisar a Alain de Benoist, no ser de derechas y de izquierdas. Lo esencial, por un lado ya lo sabemos, lo esencial es la impugnación decisiva, radical, profunda, la de impugnación revolucionaria de la modernidad. La impugnación de este mundo fundamentado en el materialismo más exacerbado, en el individualismo que nos lleva al gregarismo, en este mundo que rompe o pretende romper el vínculo comunitario que nos une con el pasado y nos proyecta hacia el futuro, que nos pretende hacer seres de ninguna parte, seres de la nada. Lo esencial es esta impugnación revolucionaria, decía, de la modernidad. Pero cuidado, impugnación revolucionaria de la modernidad. Pero lo revolucionario, la actitud revolucionaria, la actitud de romper con el mundo que está ahí para acceder a algo, para crear algo nuevo, esto no es una actitud moderna, profundamente moderna. Claro que lo es. Pero entonces, ¿cómo se puede tener una actitud moderna para intentar recrear, decía, un vínculo con el pasado, hacer revivir la tradición histórica? Ah, no, pero cuidado. Es precisamente en la conjunción de ambos aspectos, en esta la conjunción de una revolución que al mismo tiempo intenta conservar que no conservar viejas tradiciones anquilosadas que ya han perdido todo su sentido, sino conservar lo esencial del aliento que ha marcado a los predecesores de nuestro linaje europeo. Esta conjunción de dos principios, por así decirlo, opuestos, es lo que nos lleva a esta especie de revolución conservadora que constituye, en últimas, la mal llamada Nueva Derecha. Ahora bien, si todo esto es decisivo, esto no es lo esencial. No es lo esencial porque, total, todo esto otras gentes ya lo han dicho, ya lo han hecho. De la revolución conservadora ya hubo la revolución conservadora alemana. Otros pensadores, en particular a partir de Nietzsche, han hecho la impugnación intelectual, teórica de los valores de la modernidad, sea con las palabras que he intentado resumir anteriormente, ya sea con otros términos. El espíritu es el mismo en todas partes. ¿Dónde está pues la novedad radical que representa este movimiento creado hace unos 50 años casi ya
en Francia y que ha marcado profundamente el paisaje francés e indirectamente por proyección, aunque sea en grado menor, el paisaje europeo o de otros importantes países europeos. Lo esencial está en que circunscribe ni en el campo estrictamente del pensamiento, como es el caso de los pensadores ilustres que podríamos citar aquí, el caso de Nietzsche, de Heidegger, de un Spengler, de tantos otros, ni tampoco se circunscribe en el campo de la acción política. Lo que constituye la novedad esencial es que estamos ante un movimiento que es un movimiento teórico, un movimiento de reflexión, pero que no se queda en la reflexión, sino que busca explícitamente su incidencia en la sociedad, no solamente por el influjo que las ideas desarrolladas puedan tener, sino obrando de tal forma que esta incidencia sea facilitada, sea propulsada. Pero sea propulsada ¿cómo? No como pretenden la mayoría, la práctica totalidad de los grupos de acción política, mediante la lucha directamente política, sino mediante lo que se ha denominado la acción metapolítica. Es decir, aquí lo que importa no es la conquista o la toma del poder, sino la transformación profunda de la sociedad, la transformación de la sociedad en lo que tiene de más fundamental, es decir, en lo que tiene de concepción general del mundo. No se trata de tomar el poder, sino de cambiar el mundo. Y el mundo se cambia no solamente con la lucha política, sino que se transforma fundamentalmente incidiendo en las mentalidades, en los espíritus, en las sensibilidades, en las emociones, en los mitos también. Y actuar de esta manera implica saber que hay pistas, por supuesto, pero no hay modelos sobre lo que se debe hacer o dejar de hacer. No hay nostalgias tampoco, y aún menos nostalgias derrotadas, nostalgias que han encarnado ayer, que han tanto encarnado como socavado nuestros ideales en tiempos pretéritos. Y es esta conjunción de, por un lado, espíritu revolucionario y espíritu conservador, es esta conjunción de espíritu intelectual que no se queda en el intelectualismo inane y de acción política que no busca obtener réditos políticos, en todo caso no réditos políticos inmediatos en lo más mínimo. Es esto la gran lección que la nueva derecha francesa nos da a todos y muy en particular a los españoles. Todo ello implica diversas cosas más, por otra parte. Implica que uno tiene que salir a la palestra, uno tiene que luchar sin agarrarse a nada concreto, a nada tangible que esté o haya estado ahí, a ningún modelo, decía anteriormente. Hay que tomar pistas, pero no lecciones, no fundamentos sólidos de diciendo vamos a repetir, vamos a hacer como han hecho, este es nuestro modelo, esta es nuestra acción. Hay que repensar de alguna manera el mundo, y repensar el mundo es una tarea, amigos, absolutamente exaltante y absolutamente entusiasmante. Y hay que hacerlo con la fuerza también de quienes saben cuál es la otra consecuencia que todo esto trae consigo. La fuerza de quienes sabemos que nos encontramos en un proceso muy largo, en un proceso que no va a llegar a sus conclusiones positivas en plazo inmediato, que no va a triunfar ni mañana ni probablemente pasado mañana. Un proceso que lo más posible es que suceda, que nos muramos personalmente sin que nadie de nosotros haya acabado viendo el triunfo que anhelamos. Pero un proceso que solo así, actuando con una paciencia infinita, de largo, muy largo aliento, una paciencia parecida a la de aquellos 12 benditos iniciales que hace 1500 años lograron que al cabo de otro largo periodo de 300 años el mundo acabara cambiando de corazón, de base y de mitos. Podrá conseguir llegar a sus fines, podrá conseguir que un día, solo a condición de obrar así, se abran las puertas de un mundo nuevo. Actuar en sentido contrario equivaldría absolutamente a hacer que estas puertas se cerrasen. Nada más.
Ya por fin cedemos la palabra al señor Alain de Benoit. Él irá hablando, yo voy a ir traduciendo. Afortunadamente el señor Portella sabe francés mejor que yo, me corregirá si me equivoco. Sabemos igual. Y vamos a ir poco a poco y pues nada, adelante. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus ce soir En primer lugar, os quiero dar las gracias a todos por haber venido esta tarde et vous dire que j'ai un très grand regret. J'ai un très grand regret, Y deciros que lamento algo muy profundamente, c'est de ne pas pouvoir vous parler dans la belle langue espagnole. que él no puede hablar en la bella lengua española. Après tout ce qui a été dit, c'est un peu difficile pour moi de parler. Después de todo lo que hemos dicho antes nosotros, para él es un poco difícil ahora hablar. Je vais seulement dire quelques mots et puis vous proposer de poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre. Yo voy a decir unas cuantas palabras y luego os invito a que hagáis preguntas, si queréis. J'ai publié au fil des années beaucoup de choses. Y he publicado durante muchos años muchas cosas, Certaines ont été traduites en espagnol, pas beaucoup. algunas traducidas al español, pero no demasiadas. Et évidemment, le mérite des éditions Fides, c'est d'avoir commencé à combler ce manque. Y evidentemente el mérito de Ediciones, Ediciones Fides, la costumbre, Ediciones Fides es haber llenado este vacío. Je ne vais évidemment pas résumer tout ce qu'il y a dans les livres, Evidentemente no os voy a resumir todo lo que hay en todos estos libros, d'abord parce qu'ils sont là pour que vous les achetiez. sino que están aquí para que los compréis. Vous avez bien compris que je ne suis pas un homme politique. Vosotros tenéis que tener claro que yo no soy un hombre político. Je m'intéresse à la politique, je la regarde comme un observateur, Me interesa la política, la miro como un observador, je porte des jugements sur elle, mais je ne suis pas un acteur de la vie politique. yo soy más un espectador, un actor de la vida real, digamos. Je n'ai aucune des qualités nécessaires pour être un acteur de la vie politique. Yo no tengo cualidades para ser un actor de la vida política. Mais inversement, j'ai tous les défauts pour être un intellectuel. Sin embargo, tengo todos los defectos para ser un intelectual. Et je sais que les intellectuels sont souvent regardés de loin et souvent très critiqués. Y soy consciente de que los intelectuales son vistos desde lejos y bastante criticados. On leur reproche de tenir des discours compliqués, Se les reprocha tener discursos complicados, d'être très loin de la réalité, estar muy lejos de la realidad, d'utiliser des termes complexes et de ne pas avoir le sens du concret. de utilizar términos muy complejos y de estar lejos de la realidad. Mais moi, j'ai une autre définition des intellectuels. Pero yo tengo otra definición del intelectual. L'intellectuel, c'est celui qui cherche à comprendre et à faire comprendre le moment historique dans lequel nous vivons. El intelectual busca comprender y hacer comprender el momento actual en el cual vivimos. Et curieusement, il est beaucoup plus difficile de comprendre le présent que de comprendre le passé. Y desgraciadamente es más difícil comprender el presente que comprender el pasado. Il est difficile d'être le contemporain de son propre présent, Es lo complicado de ser el contemporáneo de nuestro propio presente. parce que cela demande d'être là où l'on est et en même temps ailleurs pour juger ce que l'on est. O sea, porque se nos exige estar dentro y al mismo tiempo poder estar fuera para verlo, para comprenderlo. Et le rôle de l'intellectuel, par conséquent, c'est cela. Évaluer le moment historique, lui donner sa signification et essayer d'esquisser des solutions ou des débuts de solutions. Y esto es el papel del intelectual, ver el momento presente, intentar dibujarlo, intentar hacerlo comprensible. Ce travail de type théorique est nécessaire à toutes les époques, Este trabajo teórico es necesario en todas las épocas, mais il est encore plus nécessaire dans les périodes troublées, dans les périodes de crise. y es muy necesario además en los periodos de crisis, los periodos con muchos problemas. Et à bien des égards, il apparaît comme un préalable à des actions historiques
ou politique. y además aparece como previo, necesariamente previo a la acción histórica o política. Pour donner un exemple simple et bien connu, Para dar un ejemplo simple y muy conocido, la Révolution française n'aurait sans doute pas été possible sans le travail des philosophes des Lumières. la Revolución Francesa solo fue posible gracias al trabajo de los filósofos de la Ilustración. Et ce n'est pas un hasard non plus Tampoco es por azar si Karl Marx est venu avant Lénine et pas le contraire. si Karl Marx vino antes que Lenin y no al revés. Nous sommes aujourd'hui dans une de ces périodes troublées. Ahora estamos en uno de esos periodos complicados. C'est une période gouvernée par l'idée de crise. On entend tous parler de crise. Es un periodo gobernado por la idea de crisis. Todos hablamos sobre la crisis. Bien sûr, crise financière, crise sociale, crise politique, Crisis financiera, social, política, evidentemente, mais aussi crise spirituelle, morale, anthropologique, crise des valeurs. pero también crisis moral, espiritual, antropológica, de valores. Nous sommes dans une société qui est d'abord une société de transition. Estamos en una sociedad que ante todo es ahora una sociedad de transición. C'est ce qui correspond à ce qu'on peut appeler un interrègne, interregnum. Les Allemands disent Zwischenreich. Corresponde a lo que se llama el interregno. L'écrivain allemand Jünger disait qu'il y a des époques où les anciens dieux sont morts et les nouveaux dieux ne sont pas nés. El escritor alemán Junger decía que estamos en la época en que los viejos dioses ya murieron, pero los nuevos todavía no han nacido. Ce genre d'époque est toujours difficile à vivre. Es una época que es muy difícil vivir. Nous voyons disparaître un monde que nous avons connu, Vemos desaparecer el mundo que hemos conocido parfois aimé, y que incluso hemos amado, et nous sommes inquiets de ce que réserve l'avenir. y tenemos miedo del futuro. L'idéologie du progrès avait appris à regarder l'avenir avec confiance, La ideología del progreso ve el futuro con confianza, parce que demain devait être automatiquement meilleur qu'aujourd'hui, porque el mañana tiene que ser automáticamente mejor que el presente, tout comme aujourd'hui était toujours meilleur que hier. y el presente siempre es mejor que el pasado. C'est cet espoir de progrès qui a porté tout le 19e siècle et une partie du 20e siècle. Y es esta esperanza del progreso que reinó durante el siglo XIX. C'était résumé par la formule « les lendemains qui chantent De l'homme, ». Les lendemains, Y las mañanas que cantan. las mañanas que cantan. et aujourd'hui les lendemains ne chantent plus. Y hoy las mañanas ya no cantan. Pour la première fois, les gens des classes moyennes ont des enfants qui souvent vivent moins bien qu'eux. Muy a menudo la gente de las clases medias tienen hijos que viven peor que ellos. Avant, c'était le contraire, les gens vivaient mieux que leur père. Antes sucedía lo contrario, la gente vivía mejor que sus padres. Le développement des sciences et des techniques a représenté un espoir formidable. El desarrollo de las ciencias y de las técnicas ha representado una extraordinaria esperanza. Maintenant, les gens ont peur du progrès technique, avec les fantasmes de science-fiction, de bioéthique, d'intelligence artificielle, de robotique, etc. Ahora la gente, en cambio, tiene miedo de los avances técnicos, con todos los fantasmas de la robótica y demás. Et les repères se sont à peu près partout effacés. Y se han borrado casi por todas partes los grandes referentes. Le sociologue d'origine polonaise Zygmunt Bauman explique que nous sommes passés de la modernité solide à la modernité liquide. El sociólogo de origen polaco Zygmunt Bauman explica que hemos pasado de la modernidad sólida a la modernidad líquida. Tout ce qui était durable, solide et par là rassurant a été remplacé par de l'éphémère, du transitoire et donc de l'inquiétant. Todo lo que era sólido y por lo tanto tranquilizador ha sido sustituido por lo efímero y por lo tanto inquietante.
dans le domaine politique comme dans le domaine électoral, que dans le domaine de la consommation, comme dans le domaine sentimental ou sexuel. Les gens essayent tout, parce qu'ils ne savent plus très bien où aller. Tanto en el campo de lo público como en el campo de la política, en el campo de lo electoral, en el campo del consumo, en el campo de los sentimientos, en el campo sexual. Las gentes lo prueban todo porque no saben dónde dar con su cabeza. Le mot le plus typique, le plus recommandé, enfin le plus adapté, c'est peut-être le mot zapping. La palabra que En Espagne. la palabra que mejor resume probablemente todo esto sea la palabra zapping. Dans tous les domaines, Zapear, el zapeo del televisor. dans tous les domaines, on zappe. En todos los campos se zapea. Sur le plan politique, par exemple, autrefois, les gens votaient toute leur vie pour le même parti. En el campo político, por ejemplo, antaño la gente votaba durante toda su vida por el mismo partido. Il y avait des traditions politiques familiales. Había tradiciones políticas familiares. Aujourd'hui, on rencontre couramment des gens qui ont voté pour tous les partis. Hoy uno se encuentra en cambio con gente que han ido votando a lo largo de su vida por todos los partidos. Ils les ont tous essayés et aucun ne les a satisfaits. Los han probado todos y ninguno les ha satisfecho. Dans ce type de société, l'identité devient quelque chose de crucial. En ese tipo de sociedad, la identidad se convierte en algo absolutamente crucial. Parce que lorsque les repères disparaissent, Porque cuando desaparecen los referentes, on ne sait plus qui on est, ya no se sabe quién es uno, on ne sait plus d'où on vient, no se sabe de dónde viene uno, et par conséquent, on ne sait plus où l'on va. y por consiguiente no se sabe dónde uno va. La première grande revendication des hommes, ça a été la liberté. La primera gran reivindicación de los hombres ha sido la libertad, Après, c'était l'égalité, luego la igualdad et aujourd'hui, c'est l'identité. y hoy la identidad. Problème de l'identité, j'ai publié un livre entier sur cette question. Sobre la identidad he publicado un libro entero sobre ese tema. Celui-là, Nosotros y los otros, Problemática de la identidad, essaye de montrer à quel point cette question est complexe. Este libro intenta mostrar hasta qué punto es compleja esta cuestión. Beaucoup de gens croient qu'on peut définir son identité en quelques mots. Muchas gentes creen que se puede definir la identidad de uno en pocas palabras. En réalité, c'est toujours un peu plus compliqué que cela. En realidad siempre resulta mucho más complicado que esto. Qu'il s'agisse de l'identité personnelle, individuelle, ou de l'identité collective. Tanto si se trata de la identidad personal, individual, como de la colectiva. Alors, en tout cas, on peut se demander pourquoi les identités sont au centre du débat actuel. En cualquier caso, cabe preguntarse por qué las identidades están en el centro del debate actual. Eh bien, je dirais, pour simplifier, que nous assistons aujourd'hui et depuis bien longtemps à l'affrontement de deux grandes tendances. Para simplificar, podría decir que asistimos en la actualidad al enfrentamiento entre dos grandes tendencias. Des tendances qui sont à la fois politiques, religieuses, spirituelles, philosophiques. Tendencias que son a la vez políticas, religiosas, filosóficas. D'un côté, une tendance universaliste, Por un lado, una tendencia universalista et de l'autre, une tendance différentialiste. y por otro, una tendencia diferencialista. Les doctrines universalistes sont les doctrines qui pensent que l'homme est partout et toujours le même. Las doctrinas universalistas son las que piensan que el hombre es por doquier y siempre el mismo. Que les différences qu'on observe entre les individus, entre les peuples, les cultures, les langues, mais aussi les sexes, sont finalement pas très importantes. Son doctrinas que piensan que las diferencias que se observan entre los pueblos, las culturas, las civilizaciones, los sexos también, son en últimas diferencias poco importantes.
et qu'il est possible de décréter les mêmes lois, d'appliquer la même constitution à tous les hommes, indépendamment de leur culture, de leur appartenance et de leur héritage. Y que por consiguiente se puede aplicar las mismas leyes a todos los hombres, cualesquiera que sean sus orígenes, sus pertenencias, sus identidades y sus referentes. Et à l'inverse, la tendance différentialiste, c'est celle qui pense au contraire que les différences sont essentielles. En cambio, la tendencia diferencialista es la que piensa, por el contrario, que las diferencias son esenciales. Que le monde est d'abord riche de sa diversité de peuples et de cultures, Que el mundo se enriquece por su diversidad de pueblos y de culturas, et que les différences individuelles ou collectives sont ce qui fait ce que nous sommes et non autre chose. y que las diferencias individuales o colectivas son aquello que hace lo que somos y no otra cosa. La philosophie générale de ce qu'on a appelé la nouvelle droite La filosofía general de lo que se ha dado en denominar la nueva derecha se situe dans ce courant différentialiste. se ubicua en esta corriente diferencialista, Un courant qui ne confond pas l'universel et l'universalisme, una corriente que no confunde lo universal y el universalismo, mais qui pense que l'on atteint l'universel à partir de la singularité et non le contraire. pero que piensa que se alcanza lo universal a través de la singularidad y no al revés. Pour donner une image, c'est évident pour moi qu'un auteur comme Cervantes est d'autant plus universel qu'il est d'abord espagnol. Para dar un ejemplo, es evidente para mí que un autor como Cervantes es tanto más universal cuanto que es español, Et que Goethe est d'autant plus universel qu'il est d'abord allemand. y que Goethe es tanto más universal cuanto que es en primer lugar alemán. Aujourd'hui, le monde est gouverné par une idéologie dominante Hoy el mundo está regido por una ideología dominante dont la mise en œuvre engendre le chaos cuya aplicación engendra el caos et l'effacement des identités, y la disolución de las identidades, précisément en raison de son soubassement universaliste. precisamente a causa de su fundamentación universalista. La forme dominante d'universalisme aujourd'hui La forma dominante hoy del universalismo s'appuie sur deux piliers, se basa en dos pilares, un pilier économique et un pilier moral. un pilar económico y otro moral. D'un côté, le modèle du marché et de l'autre, l'idéologie des droits de l'homme. Por un lado el modelo del mercado y por otro la ideología de los derechos humanos, qui fonctionnent l'un avec l'autre et se justifient mutuellement, en quelque sorte. que funcionan dándose la mano y se justifican de alguna forma mutuamente. Voilà ce que je voulais dire en introduction à notre discussion. Eso es lo que quería decir para introducir nuestra discusión Et pour situer un peu le cadre de ce que nous faisons depuis effectivement près de 50 ans. y para dar un marco de lo que hacemos efectivamente desde hace prácticamente 50 años. On peut peut-être demander de poser des questions. Y sí, lo que plantea Alain de Benoit es que pasemos ahora al turno de palabras y los que queráis hacer preguntas, dar vuestra opinión, pues tenéis la palabra. Si el que quiera hacer una pregunta, que levante la mano. Pido por favor preguntas cortas y concretas para que todos podamos hacer las preguntas. ¿De acuerdo? Des questions courtes. Esto he dicho. Elisa. Buenas tardes, gracias. En primer lugar, Alain de Benoit. Mis dos preguntas son muy sencillas. Una de ellas es relativa al universo o la galaxia de la que se llama hoy los pensadores neorreaccionarios. Preguntaré solamente sobre cuatro y su breve opinión, que serían Philippe Mouret, Éric Zemmour y Finkielkraut y Alain Soral. Un momento. Miguel,
Zemmour, Zemmour y Sogal. Finkielkraut y Sogal. Y luego, por otro lado, muy brevemente, su opinión, su valoración sobre la evolución actual del Frente Nacional con Marine Le Pen y en qué medida piensa que este movimiento hereda parte de las ideas que él ha difundido durante tantos años en la nueva derecha. Nada más. Gracias. Je te redis rapidement. Il te demande Ce que l'opinion je pense sur de Murray, Finkielkraut, Zemmour, Finkielkraut, Soral, du FN, et si tu crois que le Front National hérite, ne serait-ce qu'en partie, les idées lancées par la Nouvelle Droite. Dans quelle mesure? Alors, je vais essayer de faire des réponses très courtes. Philippe Murray est un écrivain qui est mort maintenant et qui a été un excellent critique du monde actuel, de son caractère obligatoirement festif. C'était le thème de Homo Festivus. Philippe Murray es un escritor excelente ya fallecido y que ha sido un gran y acervo crítico del mundo actual en su dimensión festiva, en lo que él denomina el Homo festivus opuesto al Homo sapiens sapiens. Philippe Murray n'était pas un intellectuel, mais plutôt un satiriste dont la lecture est très agréable. No era propiamente un intelectual, sino más bien un satirista cuya lectura es sumamente agradable. Finkielkraut est, à mon avis, quelqu'un de plus important. Finkielkraut es, a su juicio, alguien indudablemente más importante. C'est un conservateur. Un conservador. Influencé beaucoup par la pensée de Peggy, de Charles Peggy, de Martin Heidegger, de Hannah Arendt, de Milan Kundera, et qui est lui-même d'origine étrangère. Il appartient à une famille juive polonaise. Il a obtenu la nationalité française à 1 an, je crois. Et il est désespéré par la désagrégation de l'identité française, notamment la chute de l'école et ce genre de problèmes. Sí, es un importante pensador que está muy influido por autores, un conservador que está muy influido por autores como Charles Peggy, Martin Heidegger, Hannah Arendt, el escritor checo Milan Kundera. Es un escritor de origen extranjero, judío polaco, que ha obtenido hace poco tiempo la nacionalidad francesa por lo demás, y que está muy desesperado por la desintegración de la identidad francesa, muy en particular por lo que respecta a los desvaríos pedagógicos en la enseñanza y en la escuela. Alain Finkielkraut a publié beaucoup de livres. Ha publicado muchos libros. L'un des plus récents et des plus célèbres s'appelle L'identité malheureuse. El más importante y más célebre se titula La identidad desgraciada. Et dans lequel il dénonce l'effondrement de l'identité française. Y en el que denuncia el hundimiento de la identidad francesa. Cela lui a valu évidemment beaucoup d'attaques, mais il a aussi beaucoup de lecteurs, de partisans, et il a même été, il y a 2 ans, élu à l'Académie française. Ello le ha valido, por supuesto, un gran número de ataques, pero al mismo tiempo también tiene muchos partidarios y fieles lectores, y hace 2 años ha sido elegido miembro de la Academia Francesa. Éric Zemmour est un essayiste et aussi un polémiste qui est très connu en France car c'est un homme de radio et de télévision. Éric Zemmour es un ensayista y polemista muy conocido en Francia porque es un hombre de radio y de televisión. Il critique très violemment l'idéologie dominante. Critica muy violentamente la ideología dominante. Son dernier livre, qui a eu un très grand succès, 600 000 exemplaires vendus, s'appelle Le suicide français. Su último libro, titulado El suicidio francés, ha tenido un éxito extraordinario, se han vendido unos 600.000 ejemplares del mismo. Et Zemmour s'exprime à partir de positions qui sont ce qu'on appelle en France des positions républicaines, ce qui veut dire des positions un peu gaullistes, un peu souverainistes, bonapartistes,
qui échappe à la classification droite-gauche. Se expresa a partir, Eric Zemmour se expresa a partir de posturas que se sitúan en Francia en lo que se denomina ahí los principios republicanos, es decir, una posición teñida de gaullismo, de bonapartismo y demás, y soberanismo, es decir, de la afirmación de la identidad nacional frente a la disolución de la Unión Europea. Il est aussi très antilibéral. También está es decididamente antiliberal. Je le connais très bien. Lo conozco personalmente muy bien. Alors, El Soral. c'est Alain Soral, c'est tout à fait autre chose. Alain Soral est un agitateur, je dirais, Alain Soral es algo totalmente distinto, es un agitador qui représente une catégorie à lui tout seul. que representa una categoría por sí mismo totalmente distinta. C'est un homme très volcanique, avec une certaine violence verbale, Es alguien muy volcánico, por así decirlo, con una dosis importante de violencia verbal, qui dit parfois des choses intéressantes, que a veces dice cosas interesantes, mais qui est aussi un peu obsessionnel dans ses thématiques. pero que también es bastante obsesivo en sus temáticas. Alors, le Front National dirigé aujourd'hui par Marine Le Pen est très différent du Front National d'avant. El Frente Nacional dirigido actualmente por Marine Le Pen es muy distinto del Frente Nacional de antes. Le Front National de Ante était un parti clairement de droite. El Frente Nacional de antes era un partido claramente de derechas. Le Front National actuel est un parti populiste El actual es un partido populista qui refuse de se situer par rapport au clivage droite-gauche. que rehúsa situarse, definirse respecto a la división derecha-izquierda Et dont le programme économique et social se situe nettement à gauche. y cuyo programa económico y social se sitúa claramente en la izquierda. Le Front National est aujourd'hui le premier parti de France, Es actualmente el primer partido de Francia, avec un peu plus de 30% des voix, con un poco más del 30% de los votos, bien qu'il ait seulement 2 députés à l'Assemblée nationale, aunque solo tiene 2 diputados en la Asamblea Nacional, en raison du mode de scrutin. a causa del modo electoral. Il est devenu le parti de tous les exclus, Se ha convertido en el partido de todos los excluidos. le parti des classes populaires d'abord. En primer lugar, en el partido de las clases populares, Il est le parti qui recueille le plus de votes chez les ouvriers es el partido que recoge más votos entre los obreros et chez les jeunes. y en los jóvenes. Plus de 50% des jeunes en France votent pour le Front National. Más del 50% de los jóvenes franceses votan por el Frente Nacional. Plus de 60% des ouvriers aussi. También más del 60% de obreros. Donc ce sont surtout les classes populaires qui subissent les conséquences qui subissent le plus les conséquences de l'immigration Son también las clases populares las que sufren más las consecuencias de la inmigración et qui souffrent le plus des conséquences de la crise financière et sociale. y que más sufren las consecuencias de la crisis económico-social. Le problème du Front National, c'est qu'il manque de dirigeants de grande valeur. El problema del Frente Nacional es que le faltan dirigentes de gran valor, Il manque d'expérience, le falta experiencia, mais il est intéressant de voir sa progression qui est régulière, pero es interesante constatar su avance que es regular, même s'il faut bien dire que c'est une progression par défaut. C'est-à-dire que ce ne sont pas tellement ses mérites qui le font progresser, mais les défauts de ses concurrents. Bien, aunque hay que subrayar que lo que le hace avanzar no son tanto los méritos propios cuanto que los defectos de sus contrincantes, los fallos de sus contrincantes.
Pido disculpas al resto del auditorio porque queda solo por responder la cuestión de la influencia de su pensamiento de la nueva derecha. Ah oui. Se considera que mucha poca. Sí, es verdad. Ah oui, oui. L'influence Honnêtement, je ne le pense pas. Creo honestamente que no. Mais il y a certainement eu une certaine influence périphérique sur certains dirigeants du Front National qui lisent nos publications. Ha habido, sin embargo, una influencia periférica sobre ciertos dirigentes del Frente Nacional que leen nuestras publicaciones, Mais on ne peut pas dire que le Front National est l'équivalent politique de ce qu'est la nouvelle droite métapolitique. pero no se puede decir que el Frente Nacional sea el equivalente político de lo que es la nueva derecha metapolíticamente. C'est d'autant plus vrai que l'espace, le fossé entre les idées et la politique n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Esto es tanto más cierto cuanto que nunca ha sido mayor el abismo entre ideas y política como en el mundo de hoy. L'époque où les partis politiques incarnaient une idée intellectuelle ou théorique est passée aujourd'hui. Se ha acabado la época en la que los partidos políticos encarnaban una determinada visión de la política y del mundo, una determinada idea. Aujourd'hui, on raisonne autrement. Hoy se razona de otra forma. On dit les idées divisent Se dice las ideas dividen et les partis veulent rassembler. y los partidos quieren unir. ¿Más preguntas? Si, oui. Votre pensée est caractérisée par une reprise du paganisme et pour le différentialisme en opposition à l'universalisme. Que pensez-vous d'algún penseur italien que vous connaissez et qui sont proches à votre idée, mais sont par exemple Marco Tarqui, catholique, et la nouvelle droite italienne a aussi une présence catholique. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont intéressées en la nouvelle droite, mais sont des religions islamiques. Et par exemple, la pensée socialiste, aussi communiste, mais universaliste de Costanzo Preve. Que pensez-vous de la relation entre votre pensée et cette... La nouvelle droite n'a jamais été une école de pensée dogmatique. Ça veut dire que nous avons publié beaucoup de choses sur le paganisme, mais il n'est pas nécessaire d'être païen de la droite. Il y a dans les publications de la nouvelle droite, en France, en Italie, des catholiques qui s'expriment. J'ai moi-même beaucoup d'amis catholiques, j'ai fait beaucoup de débats. La nueva derecha nunca ha sido una escuela de pensamiento dogmática, no hemos sido nunca sectarios y no es porque no hace falta ser pagano para pertenecer al movimiento denominado nueva derecha en modo alguno. Una cosa es que él lo sea, es que muchos lo seamos dentro de la nueva derecha, pero no es en absoluto ninguna obligación. Il y a des catholiques qui écrivent dans la... Hay católicos que escriben en las publicaciones de la nueva derecha. J'ai beaucoup d'amis catholiques. Tengo muchos amigos católicos. J'ai fait beaucoup de débats publics avec des catholiques. He realizado muchos debates públicos con católicos. Ce mois-ci encore, j'ai publié un très grand article critique du libéralisme. Este mismo mes he publicado un largo artículo crítico del liberalismo dans la revue La Nef, qui est une grande revue catholique. En la revista La Nef, que es una gran revista católica en Francia. Alors, en Italie, la situation est un peu différente parce que, historiquement, l'Italie est plus catholique, peut-être que la France. En Italia la situación es algo distinta, puesto que tradicionalmente Italia es algo más católica que Francia. Je ne suis pas sûr que mon ami Marco Tarqui est très catholique. Yo no estoy seguro de que mi amigo Marco Tarqui sea muy católico. Et je crois aussi que
il faut tenir compte de l'époque où nous sommes, c'est-à-dire une époque de dissolution des croyances générales. Hay que tener también en cuenta la época en la que estamos, una época de disolución de las creencias en general. Alors peut-être c'est plus sensible en France qu'ailleurs, Lo cual quizás sea más sensible en Francia que en otras partes, mais en France, le clergé, par exemple, l'âge moyen c'est 70 ans chez les prêtres. pero por ejemplo en Francia los clérigos tienen una edad media, el clero tiene una edad media de 70 años. En France, il y a 4% de gens qui vont à la messe. Hay 4% de franceses que van a misa. Et 2 enfants sur 3 naissent hors mariage. Y 2 de cada 3 niños nacen fuera del matrimonio. Donc c'est pas du tout un problème, ce problème de coexistence n'existe pas du tout, ni en France, ni en Italie, ni ailleurs. Coexistence entre quoi et quoi? Et bien entre catholiques et Eh païens. bien, pues, uy, me apunté, no es un problema de coexistencia, es decir, que esta coexistencia entre católicos y paganos no representa ninguna dificultad, no plantea ningún problema ni en Francia ni en otras partes. En Italie, comme en France, nous avons aussi beaucoup de relations amicales avec des intellectuels de gauche. Para hablar de la izquierda, tengo que decir que tanto en Francia como en Italia tenemos muchas relaciones amistosas con intelectuales de izquierdas. Vous avez cité le nom du philosophe marxiste Costanzo Preve, qui était un ami très cher, qui est mort il y a quelques années. Usted ha citado el nombre del filósofo marxista Costanzo Preve, el cual era un amigo muy querido por mí y que desgraciadamente ha fallecido. Mais je pense aussi à des gens comme Massimo Cacciari, Pero pienso también en gente como Massimo Cacciari, l'ancien maire de Venise, el antiguo alcalde de Venecia, Danilo Zola, Danilo Zola, Pietro Barcellona, Pietro Barcellona, et beaucoup d'autres encore. À propos de l'universalisme, j'ai eu de très longues conversations avec Costanzo Preve sur ce sujet. Tuve amplias conversaciones con Costanzo Preve acerca del universalismo. Mais on était à peu près d'accord parce que c'était une question vraiment de vocabulaire. Estábamos prácticamente casi de acuerdo en todo, puesto que era una cuestión de vocabulario. Oui, voilà. Y eso es todo. ¿Más preguntas? Gracias por la conferencia, muy interesante. Me gustaría saber quiénes son los pensadores, filósofos, políticos y las obras que más han influenciado su pensamiento y qué opina del nacional-sindicalismo del ramilloledisme. Quels sont les auteurs qui t'ont le plus marqué et qu'est-ce que tu penses de l'œuvre de Ramiro-Ledesma? Ramiro-Ledesma, du national-syndicalisme de Ramiro-Ledesma. Oui. C'est un peu difficile de répondre. Es un poco difícil responder a la pregunta. Parce que j'ai beaucoup lu d'abord. Primero porque he leído mucho. Et j'ai été influencé par beaucoup d'auteurs très différents. Y he recibido la influencia de muchos autores distintos. Y compris d'ailleurs des auteurs catholiques, qui pour moi sont très importants, comme incluidos autores católicos que son para mí muy importantes, como Carl Schmitt, Charles Péguy, Georges Bernanos, Chesterton, et bien d'autres encore. Y muchos más. Donc, j'ai subi l'influence de Péguy, des socialistes français, Sorel, Proudhon. También he recibido la influencia muy importante de los socialistas franceses como Georges Sorel, como Proudhon. Mais les autres aussi, Pierre Leroux, Benoît Malon. Pierre Leroux, Benoît Malon, pardon. Édouard Berthe et d'autres. Édouard Berthe. J'ai aussi lu Karl Marx avec beaucoup de profit. He leído con mucho interés a Karl Marx. Je n'ai jamais été un antimarxiste primaire. Nunca he sido un antimarxista primario. Il y a des choses que je rejette chez Marx et d'autres que je garde. Hay cosas que rechazo en Marx y otras que conservo. Par conséquent, je ne suis pas quelqu'un qui est un disciple d'un auteur. Por tanto, no soy alguien que sea discípulo de un autor. Comme il y a des freudiens, des maurassiens, des marxistes,
je ne me suis jamais défini en référence à un maître à penser. Es decir, yo nunca me he definido con referencia a un maestro determinado, no es como hay gente que se denomina, que se considera que son freudianos, marxistas, morrasianos, etc. Alors, vous m'avez posé la question sur Ramiro Ledesma Ramos. C'est un auteur que j'ai lu avec intérêt, avec plaisir. Es un autor, Ramiro Ledesma Ramos, que he leído con interés y con placer. Mais je crois en même temps que sa pensée, son œuvre, est très liée à l'époque à laquelle il a vécu. Pero creo al mismo tiempo que su obra está muy vinculada con el tiempo en el que escribió y vivió. Et qu'il n'y a pas beaucoup à en tirer pour l'époque actuelle. Y que no hay demasiadas cosas que sacar de la misma para la época actual. Sinon peut-être une inspiration générale. Salvo quizás una inspiración de tipo general. Un souffle. Un aliento. Un souffle révolutionnaire. Un aliento revolucionario. Qui aujourd'hui peut nous parler encore. Que hoy todavía puede hablarnos. Quisiera saber su opinión sobre la obra de Guillaume Fay. Guillaume Fay a été un animateur important de la Nouvelle Droite dans les années 70 et 80. Guillaume Fay fue un animador importante de la Nueva Derecha en los años 70 y 80. Il était mon ami. Era mi amigo. Et à partir des années 80, c'est-à-dire il y a 30 ans maintenant, y a partir de los años 80, o sea, hace ya 30 años, il s'est progressivement écarté de la Nouvelle Droite. Se apartó progresivamente de la Nueva Derecha. Et il n'y appartient plus depuis très longtemps. Y desde hacía tiempo no pertenece a la misma. Il défend des idées qui sont, à mon avis, très différentes de celles qu'il défendait quand il était à la Nouvelle Droite. Defiende actualmente ideas que a su juicio son muy distintas de las que defendía cuando estaba en la Nueva Derecha. Mais ce sont des choses tout à fait normales dans la vie. Son cosas totalmente normales en la vida. Les gens évoluent. Las gentes evolucionan. Et ils n'évoluent pas toujours tous en même temps dans la même direction. Y no evolucionan todos necesariamente al mismo tiempo en igual sentido. Ahí detrás. Si no me equivoco, uno de sus filósofos de referencia es Ortega y Gasset. Entonces Ortega se declaraba liberal, aunque luego su liberalismo es distinto a lo que entendemos hoy como tal. Entonces, me gustaría saber su opinión sobre ese tipo de liberalismo, de esa corriente de Ortega y Gasset, de Oro Marañón, esa corriente. Il te demande son avis sur Ortega ainsi que sur d'autres gens que Marañón, dans la mesure où Ortega s'est déclaré être libéral. Oui, oui, Ortega y Gasset s'est déclaré libéral, mais son libéralisme était un peu particulier. En efecto, Ortega se declaraba liberal, pero su liberalismo era un tanto peculiar. Je le comparerais un peu en France à Tocqueville. Lo compararía un poco en Francia a Alexis Tocqueville, qui est dans une tradition politique conservatrice libérale, que dentro de una tradición política conservadora liberal, mais qui n'est pas du tout un libéral au sens du libéralisme économique ou culturel actuel. pero que no tiene nada que ver con el liberalismo cultural actual. Je considère par ailleurs Ortega y Gasset comme un très grand esprit. Considero por lo demás a Ortega como un gran espíritu. Et qu'il se soit dit libéral ne me gêne absolument pas pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Y no me molesta para nada que se haya declarado liberal por las razones que expliqué anteriormente. Si je ne m'intéressais qu'aux auteurs avec lesquels je suis entièrement d'accord, si me interesara exclusivamente por los autores con los que estoy absolutamente de acuerdo, je ne m'intéresserais pas à grand monde. No son muchos aquellos por los que me interesaría. Sí, Alan, gracias por estar aquí entre nosotros. Se ha hablado de las crisis que sacuden hoy el mundo, especialmente en Occidente, y siendo uno de los vectores de esa nueva derecha, nueva cultura a la soberanía, yo quisiera preguntar si dentro del discurso contra el liberalismo ocupa o ha ocupado algún lugar la búsqueda de una nueva antropología de la persona en el mundo de la empresa o de lo laboral,
puesto que siempre estamos hablando de que hay que acabar con ese liberalismo, con esa orden laboral que hoy cosifica a las personas en las empresas, y si podemos ofrecer una alternativa a todo ello dentro de la cosmovisión que alienta esa nueva derecha. Gracias. Vous, il te demande sur ta position à l'égard du capitalisme et des alternatives concrètes qu'on pourrait lui offrir. Il a parlé des volants aussi. Des volants, non, pas des volants. Non, franchement. Je crois que si on parle du capitalisme, il faut d'abord dire que le capitalisme n'est pas seulement un système économique. Si hablamos de capitalismo, lo primero que hay que decir es que el capitalismo no es tan solo un sistema económico. La tendance aujourd'hui, c'est de dire le système capitaliste, c'est un système économique qui est très efficace et donc qui doit être adopté en raison de son efficacité. La tendencia mayoritaria consiste hoy en decir que el capitalismo es un sistema económico muy eficaz y que por lo tanto hay que adaptarlo en razón de su eficacia. Le système capitaliste est ce que le sociologue Marcel Mauss appelait un fait social total. El capitalismo es lo que el sociólogo Marcel Mauss denominaba un hecho social total. C'est-à-dire que les propositions économiques qu'il fait es decir, que las propuestas económicas que realiza sont ordonnées à une anthropologie. Están sumidas a una antropología. C'est-à-dire à une conception particulière de l'homme. Es decir, a una concepción particular del hombre. Cette conception repose sur l'idée d'individualisme. Esta concepción se basa en la idea del individualismo, ce qu'on trouve également dans le libéralisme, lo cual también se encuentra, por supuesto, en el liberalismo. Comme disait Margaret Thatcher, la société, ça n'existe pas. Como decía Margaret Thatcher, la sociedad, eso no existe. C'est-à-dire qu'il n'y a que des individus. Es decir, solo hay individuos. Et ces individus ont comme caractéristique y esos individuos tienen como característica de rechercher toujours leur meilleur intérêt ou leur meilleur avantage. Tienen como característica buscar siempre su mejor provecho, su mejor interés. C'est la caractéristique même de ce qu'on appelle l'homo economicus. Esa es la característica propia de lo que se denomina el homo economicus. L'homme qui n'a pas d'autre valeur supérieure que son avantage et son meilleur intérêt matériel. El hombre que tiene como único como característica fundamental y única la búsqueda de su mejor provecho e interés material. De ce point de vue-là, le libéralisme représente une grande révolution. Desde este punto de vista, el liberalismo representa una gran revolución. Car il valorise en quelque sorte l'égoïsme. Puesto que valoriza, por así decirlo, el egoísmo. Que les anciennes philosophies avaient toujours condamné. El egoísmo que las antiguas filosofías habían condenado siempre. Et le capitalisme, c'est le système qui se fonde sur cette anthropologie. Y el capitalismo es el sistema que se basa en esta antropología. Mais il y a une deuxième caractéristique. Pero hay una segunda característica. C'est que le capitalisme implique la recherche illimitée de l'avantage, du profit, la suraccumulation du capital. Es decir, el capitalismo implica la búsqueda ilimitada del provecho, del beneficio, del interés, es decir, la sobreacumulación constante del capital. Karl Marx l'avait très bien vu. Pour le capitalisme, tout ce qui fait obstacle à l'échange marchand doit être supprimé. Karl Marx lo había visto con toda claridad. Para el capitalismo se tiene que suprimir todo lo que obstaculice el intercambio mercantil. Adam Smith, l'un des fondateurs du libéralisme économique, le dit très bien dans son livre sur la richesse des nations. La conduite normale de l'homme, c'est de chercher à augmenter toujours son bénéfice. Adam Smith lo dice con toda claridad en su libro La riqueza de las naciones. La conducta normal del hombre es buscar constantemente su mayor beneficio. Et le troisième élément, c'est la notion de marché,
Tercer elemento es la noción de mercado, qui est posée à la fois comme un phénomène naturel, que es enfocado en primer lugar, a la vez como un fenómeno natural et comme un phénomène autorégulateur et autorégulé, y como un fenómeno al mismo tiempo autorregulador y autorregulado, qui permet à la main visible que permite a la mano invisible, que decía Smith, de réaliser l'équilibre des salaires et des dépenses, de l'offre et de la demande, des prix, des coûts, etc. Revisar el equilibrio del costes y precios, de demanda y producción, etc. Et là aussi, cette illimitation de la marchandise Y también ahí esta ilimitación de la mercancía répond à une illimitation du désir responde a una ilimitación del deseo qui est considéré comme légitime quel que soit ce désir. que es considerado legítimo cualquiera que sea este deseo. Donc il y a une sorte de fuite en avant Hay por tanto una especie de huida hacia adelante où il faut faire toujours plus de marchandises en la cual hay que producir constantemente más mercancías pour produire toujours plus d'argent. para obtener cada vez más dinero. C'est le phénomène de la suraccumulation du capital. Es el fenómeno de lo que decía antes de la sobreacumulación del capital. Et cette illimitation est aussi une révolution, Y esta ilimitación es también una revolución, car elle est le contraire de ce que les Grecs comprenaient par la mesure. pues es lo contrario de lo que los griegos entendían por medida. Elle relève de ce qu'ils appelaient l'hybris, c'est-à-dire la démesure. Pertenece a lo que los griegos denominaban la ibris, es decir, la desmesura. Chez les Grecs, l'hybris, la démesure, s'oppose à la sophrosyné, la modération. La ibris se opone para los griegos a la sophrosyné, es decir, la moderación. Par conséquent, quand on pose la question comment on peut s'opposer au capitalisme Por tanto, cuando se et plantea, par quoi on peut le remplacer, por tanto, cuando planteamos la pregunta de cómo se puede oponer uno al capitalismo y de qué manera se le puede superar, qué es lo que se le puede oponer, il ne faut pas du tout comprendre cela de cette façon. Par quels moyens va-t-on faire mieux que le capitalisme? no hay que entenderlo en términos de cómo vamos a conseguir hacerlo mejor que el capitalismo. Il faut plutôt s'interroger sur le prix qui doit être payé pour cette efficacité incontestable du capitalisme. Hay que interrogarse más bien por el precio que se debe pagar por esta eficacia del capitalismo. La fuite en avant provoque évidemment l'épuisement des réserves naturelles et tous les problèmes écologiques que l'on connaît. La huida hacia adelante provoca evidentemente todos los problemas ecológicos que conocemos. Sur le plan de l'individu, elle entraîne la colonisation de l'imaginaire symbolique par les seules valeurs marchandes. En el campo del individuo provoca la colonización del imaginario simbólico por los valores nada más que por los valores mercantiles. La réduction de toutes les valeurs à la valeur d'échange, contrairement à la valeur d'usage. La reducción de todos los valores al valor de cambio y no al valor de uso. Et toutes ces choses-là. Sans compter ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Sin contar con lo que Marx llamaba el fetiche de la mercancía. Qui entraîne la réification des rapports sociaux, c'est-à-dire la réification en allemand, c'est l'affaire d'English. La cosificación. Cosificación de las relaciones sociales. Qui a été étudiée notamment par le jeune Georg Lukács. Que fue estudiado por el señor George Lucas. Dos preguntas más para acabar. Aria, tú. No. Bien, haciendo referencia al pensador sudamericano Nicolás Gómez Dávila, que puntúa la diferencia entre el término reaccionario y conservador, aludiendo a que queda poco que conservar, pero sin embargo hay mucho contra lo que reaccionar. Quería preguntarle cuál sería su opinión respecto a esto y después cuál sería su opinión respecto a el papel del Islam frente a la modernidad actual. Sí. Il a parlé qu'il y a beaucoup de choses à
on peut se concentrer, parce que c'est sur cela. Beaucoup de choses à conserver de quoi. Par rapport au passé. Et que se pensez-vous sur l'islam face Ouais. Ce sont de vastes sujets, je vais essayer de répondre rapidement. Son sujetos, Temas. son temas muy amplios, y he de contestar brevemente. Bon, j'ai lu bien sûr les livres de Gómez Dávila, que je trouve intéressants. He leído evidentemente C'est un grand réactionnaire, era un gran reaccionario, mais de grand talent. De gran tal. De grand talent. de gran talento. L'idée qu'il y a beaucoup de choses à conserver dans le monde actuel, je suis assez réservé sur cette opinion. No, il a dit l'inverso. À qu'il n'y a pas grand-chose à conserver. D'accord, très bien. Alors là, je suis d'accord avec lui. Él está de acuerdo en poner que hay más cosas para destruir que para conservar. Beaucoup de gens s'accrochent à des choses qui, aujourd'hui, sont déjà mortes. Mucha gente se apega a cosas que ahora ya están muertas. Mais ils ne voient pas qu'elles sont mortes. Ellos no ven que están muertas. Alors ils répètent mécaniquement des mots qui ont changé de sens. Ellos repiten mecánicamente palabras que ya no tienen ningún sentido. Le pouvoir, l'État, la souveraineté. El poder, el Estado, la soberanía. Mais l'État est devenu impuissant. Pero el Estado ha devenido impotente. Et la souveraineté, elle tient plus que par la peinture, si je peux dire. Y la soberanía ha quedado en algo totalmente superficial. Et ce qui est frappant, c'est que Lo que es chocante, beaucoup de gens de droite qui se disent conservateurs hay mucha gente de derecha que se llama conservadora, adhèrent au libéralisme économique, está por el neoliberalismo económico, dont la mise en œuvre en la puesta en marcha, supprime, fait disparaître tout ce qu'ils veulent conserver. y claro, el neoliberalismo, su obra es destruir todo lo que ellos quieren conservar. Vous savez, il y a une phrase célèbre de Bossuet, Una frase célebre de Bossuet, le théologien français du XVIIe siècle, un teórico francés, No, teólogo. teólogo francés del siglo XVII, et Bossuet disait « Dieu rit de ceux qui maudissent les conséquences, mais qui chérissent les causes. » Dios se ríe de aquellos que maldicen las consecuencias, pero estiman las causas. Je crois que ça résume bien cette attitude. pienso que esto sube bien esta actitud. Alors l'islam, c'est évidemment un problème immense. Evidentemente el Islam es inmenso. J'ai des sentiments partagés sur cette question. Tengo sentimientos contrapuestos al respecto. Je suis très critique de l'islamisme que nous subissons, du terrorisme islamisme, salafiste, wahhabite actuel. Soy muy crítico, evidentemente, con el islamismo que sufrimos, el wahhabismo, el terrorismo. Mais j'observe que la question de l'islam en Europe occidentale Pero observo que la cuestión del Islam en Europa occidental a surtout pris de l'importance à cause de l'immigration. Tiene ahora una gran importancia debido a la inmigración. Et par hostilité à l'immigration, Y por hostilidad a la inmigración, comme beaucoup d'immigrés sont musulmans, como muchos inmigrantes son cette musulmanes, hostilité s'est reportée sur l'islam. esta hostilidad a los inmigrantes va hacia el Islam. Et dans certains milieux, la haine de l'islam est devenue obsessionnelle. En algunos medios el odio al Islam es obsesivo. Je ne partage pas cette obsession. Yo no comparto esta obsesión. Mais je suis critique, bien sûr, de toutes les formes d'islamisme dont nous pâtissons aujourd'hui. Pero evidentemente soy crítico con todas estas formas de islamismo que hay ahora. ¿Qué sufrimos? Que sufrimos. Vale, y yo, es que había preguntado... Había otras preguntas. Es que no había preguntado más bien otra cosa. ¿Cuál era su opinión respecto al papel que cumple el Islam contra la modernidad como foco de tradiciones, etc.? Qu'est-ce que la lutte de l'islam prône face au monde moderne? Que les gens Il y a dans toutes les philosophies religieuses un aspect traditionnel qui est en opposition à la modernité. En todas las religiones, digamos, posturas tradicionales, hay una oposición contra el mundo moderno.
dans certaines formes d'islam également. En alguna forma de Islam igualmente. Ce n'est pas un hasard si un penseur français traditionnaliste comme René Guénon s'est converti à la fin de sa vie à l'islam. No es por azar que un pensador tradicionalista como René Guénon se convirtió al Islam. Mais c'est tout à fait différent du fondamentalisme islamique actuel, Pero es algo muy diferente del actual fundamentalismo islámico, qui est une sorte de littéralisme que es una especie de literalismo qui se combine très bien avec la modernité. que se combina muy bien con la modernidad. Ce qui est très frappant chez tous les gens de l'État islamique, par exemple, Es muy chocante que toda la gente del Estado Islámico, por ejemplo, c'est que derrière un archaïsme de surface, que tienen un arcaísmo superficial, Que detrás de una arcaísmo. ils adorent la modernité. ellos adoran la modernidad, en realidad. La última, por favor. A ver, ¿había alguien por ahí atrás? J'ajoute juste un mot à propos de l'islam, que les éléments traditionnels les plus intéressants de l'islam sont sans doute plutôt à chercher chez les chiites Los que chez les elementos sunnites. tradicionales del Islam hay que buscarlos todos en el chiismo y el sunismo No. Que les sunnites. y los sunitas. No, al revés, que hay que buscarlos más bien en los chiitas que no en los sunitas. Et enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier que les islamistes tuent aujourd'hui, massacrent aujourd'hui d'abord des musulmans. Y hay que recordar que los islamistas a quienes masacran principalmente es a otros musulmanes. La última pregunta. Una pregunta breve. Leí el libro de por qué se puede ser pagano, cómo puede ser pagano. Pero recientemente en una página llamada Transversal, un amigo mío, Isidro Juan Palacios, que conocimos, cita a un actor ruso, francés, ortodoxo, monárquico, Vladimir Volkov, que escribe la siguiente frase: para ser buen cristiano hay que ser antes buen pagano, y viceversa. Quería preguntar a título final, usted ha defendido, supongo, el paganismo como una ideología válida, y también en relación, para terminar, preguntaría, si usted es tan amable, si cree que el llamado ateísmo, que está tan de moda, puede ser aceptable en autores como Gustavo Bueno, español, que ha sido ahora defenestrada su subvención por el Ayuntamiento de Podemos en Oviedo, y el ateísmo se supone que hay de Heidegger, que para mí es un misterio. Ignoro si Heidegger es ateo, como decía que era Sartre, pero sí sé que Ayn Rand sí es ateo. Quería preguntar, sobre todo la pregunta es, ¿se puede ser cristiano y pagano simultáneamente? On peut être païen et chrétien simultanément, parce que Vladimir Volkov, il a dit que pour être un bon chrétien, il faut être avant un bon païen. Et vice-versa. Il te posait aussi une question sur l'athéisme de Heidegger qui reste pour lui quelque chose d'incompréhensible. Alors, premièrement, sur l'athéisme de Heidegger, En primer lugar, sobre el ateísmo de Heidegger, moi je lis Heidegger depuis 30 ans, yo he leído a Heidegger durante 30 años, je ne crois pas un instant qu'il soit athée. yo no creo ni por un instante que sea ateo. L'une de ses dernières paroles, dans le célèbre interview du Spiegel, En una célebre última entrevista que tuvo en la revista Spiegel, del Spiegel, il déclarait « Aujourd'hui, seul un Dieu peut nous sauver declaró: hoy solo un Dios puede salvarnos. ». Il a dit « un Dieu », il n'a pas dit Dieu. No ha hecho un Dios, no ha dicho dioses. L'opinion de Volkov, j'ai bien connu Volkov, c'était un ami. La opinión de Volkov, yo he conocido muy bien a Volkov, era un amigo. Il ne faut pas oublier que Volkov était russe Es público que Volkov es ruso et que quand il parlait du christianisme, il pensait au christianisme et de l'orthodoxie. y cuando él habla de cristianismo, él piensa, claro, en cristianismo ortodoxo. Il y a de très grandes différences entre l'orthodoxie et le catholicisme. Hay grandes diferencias entre la ortodoxia y el catolicismo. Et aussi bien sûr, le protestantisme. Y también, claro, con el protestantismo. Je ne crois pas qu'on peut être à la fois chrétien et païen. Yo no creo que se pueda ser a la vez cristiano y pagano. Au moins si l'on a essayé de penser en profondeur l'un et l'autre. Al menos que no se haya intentado pensar en profundidad en uno y en otro. Mais cela n'empêche pas
que des chrétiens peuvent avoir de la sympathie pour l'Antiquité païenne, par exemple. Esto no impide que un cristiano pueda sentir simpatía por la antigüedad pagana. Et cela n'empêche pas que dans la religiosité populaire, Y esto no impide que dentro de la religiosidad popular il y ait des formes mélangées de christianisme et de paganisme. haya formas mezcladas de cristianismo y paganismo. Le christianisme médiéval, par exemple, El cristianismo medieval, por ejemplo, est un évident mélange de christianisme et de paganisme. era evidentemente una mezcla de cristianismo y paganismo. Et ce mélange a été accentué par le fait que l'Église a choisi très souvent de construire ses églises et ses cathédrales à l'emplacement des anciens temples païens. Esta tendencia está acentuada porque, claro, la Iglesia, para construir sus iglesias, sus catedrales, sus templos, eligió lugares que ya eran sagrados antes, Elle a choisi le même calendrier liturgique, que ha elegido una liturgia parecida, Y un calendario. y un calendario parecido, qu'elle a fixé Noël, la naissance du Christ, à la date du solstice que el d'hiver, nacimiento de Cristo lo ha puesto en Navidad, cuando el nacimiento del sol, qu'elle a développé un culte des saints qui est une forme de polythéisme déguisé, que ha desarrollado el culto a los santos, que es una forma de politeísmo disfrazado, sans oublier le culte marial, sin olvidar el culto mariano, marial particulièrement important en Espagne, y particularmente en España es muy importante, qui a permis de rendre indirectement hommage à une déesse. que ha permitido indirectamente convertir a María en una diosa. Donc le mélange pratique dans la religiosité historique est tout à fait faisable, La mezcla práctica de la religiosidad se puede hacer en la vida. mais si on se situe d'un point de vue purement théologique, je crois que c'est différent. Pero si nos situamos en un punto de vista puramente teológico es muy diferente, C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre sur le paganisme. que es lo que he intentado mostrar en mi libro, el que tú has dicho, sobre cómo se puede ser pagano. Vale, pues ya está, lo siento, no tenemos más tiempo. Si... Non, encore une fois, Una vez más, muchas gracias a todos. Et pour en savoir plus, lisez. y para saber más, leed. Muchas gracias.